Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy entonces sobre lo que es la notación sigma y la notación pi para lo que son sumas y multiplicaciones. Primero, antes de empezar, me gustaría mencionar que esto ha sido muy comúnmente y erróneamente llamadas sumatorias o productorias. Lo que existe según el diccionario es sumatorio, que es en sí la operación o la sucesión de elementos que se suman, y no así el término sumatoria. Y normalmente nosotros decimos suma porque son las partes de la suma que básicamente lo que interesa es el resultado, no tanto en sí la operación. Muy bien, vamos a comenzar entonces con explicar lo que es este simbolito de acá, que normalmente va a tener una forma de esta forma, tal cual, desde un i partiendo desde un k hasta finalmente un n, y hago alguna función que sea en términos de ese i. Lo que eso representa es hago f de k, hago f de k más 1, f de k más 2, más 3, más 4, hasta llegar a f de n menos 1, hasta llegar a f de n. Es decir, reemplazo todos los i's que estaban acá por un k y le voy sumando 1, 1, 1, 1 hasta llegar al n que estaba aquí arriba. Eso es exactamente lo que hace el sigma. Vamos a ver un ejemplo. Rápidamente dice desde i igual 3 hasta 5 de i cuadrado. Este es f de i. F de i es agarrar el i y elevarlo al cuadrado. Entonces aquí es 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Otro ejemplo nos dice que desde i igual 4 hasta 10 de una i, una identidad. Entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un ejemplo más. Tengo otra función acá que es f de i sería 2 tercios de i. Entonces simplemente igual hago el reemplazo. Desde i igual 2 hasta 5, 2 por i, 2 por i, 2 por i, 2 por i, etcétera, hasta que tengo esto. Ya si quiero simplificarlo, pues queda así, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y 2 por 5, 10, y aquí están los coeficientes que quedan. Veamos un ejemplo curioso. Este es desde i igual 0 hasta 5 de 7. Es decir, es una función constante. F de i es igual a 7. Pues pasa lo mismo. Este de aquí es para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. En general, no estoy rompiendo la regla que habíamos dicho al principio. Un ejemplo más sencillo. Desde i igual 0 hasta 5 de 2 elevado a la i. Es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Noten importante que no importa quién sea la función en términos de i, siempre voy a poder plasmarla y luego sumar toda esa sucesión desde aquí hasta aquí. Muy bien, ahora vamos a tener el caso del pi. Así como para la suma usábamos el sigma, la letra sigma, aquí vamos a usar el pi. Y es para la multiplicación, es completamente análogo. Notemos que, salvo por el símbolo este que es el pi, estos de aquí no está cambiando nada y vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, si quiero la multiplicación, el producto desde i igual k hasta n de un f de i, va a ser el f de k por el f de k más 1 por, etcétera, hasta el f de n. Así, si tenemos el ejemplo este sencillo, desde i igual 1 hasta n de i es igual 1 por 2 por 3 hasta llegar a n. Sin ir más allá, pues esto es lo mismo, ¿no? Ahora quiero ir al producto de 2 a la i, que va a ser 2 a la 1 por 2 a la 2 por 2 a la 3 hasta llegar a 2 a la n, porque empezábamos en 1 y terminábamos en n. Y casualmente por las leyes de potencia del producto, pues esto se convierte entonces en 2 elevado a la suma
desde igual 1 hasta n, porque recordemos que a la n por a la m es igual a la n más m. Consecuentemente lo que hay que hacer es agarrar 2 y sumar todos los exponentes, que es casualmente esto. Ya empezamos a asociar y a condensar el conocimiento que hemos ido adquiriendo. Aquí hay algunas identidades importantes, muy útiles, que bueno, están encontrándose en la naturaleza cada rato. Pues la primera es que el producto desde i igual 1 hasta n es n factorial. N factorial se define como el producto de 1 por 2 por 3 así hasta llegar a n, que es casualmente lo que estamos diciendo. Esta otra, que es la suma de i igual 1 hasta n, de 1 más 2 más 3 hasta llegar a n. Esto es n por n más 1 entre 2. Hay una historia muy curiosa de Gauss, matemático alemán, que creo que todos deberíamos de conocerlo, donde a los 7 años logró despejar él solo esta fórmula y lo mostró para cualquier progresión aritmética. La suma de los cuadrados, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, etcétera, hasta llegar a n, es esta otra de aquí. Y esta, que es la suma de cubos, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta llegar a n, es esta de aquí, que casualmente, si se dan cuenta, es n por n más 1 entre 2 al cuadrado. O sea, la suma de los cubos es exactamente el cuadrado de esta formulita de acá. Es una manera más fácil de recordarla y que eventualmente puede ser útil. Muy bien, veamos rápidamente una pequeña curiosidad, y es cómo hacemos para sumar conjuntos o elementos de un conjunto. Vamos a mostrarlo con la caseta de las unidades. Bueno, en mi país, Costa Rica, se usa el término caseta de las unidades para explicar unidades, decenas, centenas, etcétera. Entonces, decimos que un número n se puede expresar como en realidad una secuencia de dígitos en base 10, empezando desde acá hacia acá, o sea, porque este es 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, etcétera. Entonces el número n en realidad es la suma desde i igual 0 hasta acá del dígito sub i por 10 a la i. Eso es exactamente lo que tuvimos que aprender casi todos en primaria, en los primeros días de clases, para poder entender lo que es un número. Veamos un ejemplo sencillo. Si tengo 1547, entonces n en realidad va a ser 7 por 1, más 4 por 10, más 5 por 100, más 1 por 1000, es decir, 1000 más 500, más 4, más 40, más 7. Todo esto sumado pues va a dar nuestro número original, 1547. Con esto quiero decir que en realidad el concepto de la suma siempre lo tenemos ya incorporado, nada más que lo tenemos tan bien incorporado que ya sumamos dígitos y de una vez elevamos a la 10. Pues ya lo tenemos muy claro. Este mismo concepto se usa en varias otras oportunidades. Si estamos estudiando cualquier carrera de ingeniería, de matemática, pues vamos a tener que usar estas herramientas que son muy poderosas para poder explicar y razonar rápidamente sucesiones de sumas o multiplicaciones. Muy bien, ahora veamos qué pasa con algunas propiedades que me permiten resumir de alguna manera estas expresiones. Si yo quiero la suma desde i igual k hasta n de una constante, o sea, decir que la función en términos de i es una constante c, pues va a ser siempre c más c más c más c. En otras palabras, es c por la cantidad de sumandos que haya ahí, la cantidad de sumandos que haya. ¿Cuántos sumandos hay? Es sencillo. Si va desde k hasta n, entonces la cantidad es precisamente esta, n menos k. Lo que pasa es que al quitar n menos k saco la distancia que hay entre k y n, pero le estoy quitando también el k, por lo tanto al final le sumo 1 para volver a agregar el valor que haya quitado. Es decir, la cantidad de sumandos que hay acá es n menos k más 1. Entonces c por n menos k más 1 va a ser exactamente el equivalente a esto, van a tener que sumar el c todas las veces. Otra propiedad interesante, pues bien, es sencilla. Si tengo una constante multiplicando a la función,
pues se convierte otra vez en C por esto, más C por esto, más C por esto, etcétera. Lo que pasa es que en esta suma de acá, pues puedo aplicarle factor común y sacar a factor común el C, dando como resultado esto de acá, donde el C está multiplicando a esto. Y ahora nos falta por resolver qué es esto. Ah, pero esto es algo que ya conocemos. Es en realidad, pues, la suma desde i igual k hasta n de f de i. Entonces, podemos resumirlo de esta manera. Cuando hay una constante multiplicando el f, entonces sale la constante a factor común. Ejemplo de esto, si tengo desde i igual 1 hasta n de 2/5 de i, es multiplique 2/5 por la suma desde i igual 1 hasta n de i. Que bueno, ya hemos visto que hay una fórmula directa para calcular esta suma de aquí, entonces simplifico completamente la operación y llego más rápido a un resultado. Veamos qué pasa con esta otra cosa. Si yo tengo la suma de desde i igual k hasta n de un g de i más un f de i, es decir, g de k más f de k más g de k más 1 más f de k más 1, etcétera, hasta que termine en f de n. Bueno, g de n más f de n. En este caso, pues puedo agrupar todas las g's por un lado, luego todas las f's por otro lado, de manera que aquí pongo todas las g's y acá tengo todas las f's. La suma es conmutativa, no importa en qué orden lo sume. Pero ahora lo que tengo entonces son una suma de g's y otra suma de f's, que ya sabemos cómo representarlo también. Es decir, aquí tengo la suma de i igual k hasta g de i de n, y acá tengo la suma desde i igual k hasta n de f de i. Ahora veamos algo que me gusta mucho, que es empezar a condensar y combinar conocimiento. Tengo, por ejemplo, esta función de aquí, que es la suma desde i igual 1 hasta n de 2i menos 1 al cuadrado. Podemos ver que es la suma de los primeros n impares al cuadrado, porque 2 por algo menos 1 siempre es un número impar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esto mismo que está aquí arriba. Vamos a empezar a desglosar esto. Esto es un binomio al cuadrado y por secundarias normalmente se ve que esto queda así: 4i cuadrado menos 4i más 1. La suma desde igual 1 hasta n de esta de acá. Ahora, esto sí se parece a esto de acá. En realidad tengo la suma de varias funciones, ¿sí? Entonces vamos a descomponerlo. Entonces, pues lo partí y queda la suma desde 1 hasta n de 4i cuadrado más la suma de 1 hasta n de menos 4i más la suma de 1 a n de 1. Y esto vuelve a parecerse a lo que acabamos de ver hace un rato. Es decir, aquí podemos ver que hay unas constantes, el 4 de este lado, el menos 4 de este lado, y aquí hay una constante directa que es el 1. Pues aplicando las propiedades anteriores, entonces el 4 sale a factor común acá, el menos 4 sale a factor común acá, y pues esto sigue siendo una constante, lo que nos lleva a una fórmula con las identidades que vimos antes. Que bien, habíamos dicho que la suma de los cuadrados es n por n más 1 más 2 por 2n más 1 entre 6. La suma de 1 ahí, de 1 a n, perdón, es n por n más 1 entre 2. Y la cantidad de sumandos que hay aquí es n menos 1 más 1, es decir, n. Consecuentemente, la fórmula original que habíamos visto se reduce a esta otra de acá, que aquí podemos cancelar este 4 con este 6 y este 4 con este 2, quedando pues así. Y este sería el mismo valor que tiene toda aquella suma que había originalmente. Aquí lo importante es que debemos de comprender rápidamente que las sumas y los productos no hay que tenerles miedo, son amigos, son claves para poder evitar escribir un montón de cosas, y a la vez yo puedo operarlos y puedo tener claro lo que quiero, y su resultado es solamente un proceso ya calculero, aritmético, que las computadoras o los ordenadores, como le llaman en España, lo hacen muy rápido. Ahora sí, compliquemos esto un poquitito. Esta vez yo quiero la suma desde igual 1 hasta n de la suma desde j igual i hasta m
de alguna función en términos de y de j. Ah, caramba, una suma de sumas, no pasa nada. Veamos un ejemplo sencillo. Quiero la suma desde i igual 1 hasta 3 de j igual i hasta 4 de i elevado a la j. Pues no cambia nada, en realidad esto que está acá sigue siendo una f de i. Entonces, esto que está acá es la f de 1, esto que está acá es la f de 2 y esto que está acá es la f de 3. Es decir, en este caso el i lo reemplazo por el 1, en este otro caso el i lo reemplazo por 2 y en este otro caso de acá el i lo reemplazo por 3. Y creo que queda algo más amigable, que bueno, si lo seguimos desarrollando queda de esta manera. La primera suma se convierte en la suma desde 1, bueno, esto en realidad todos son unos, pero esta es la de 2 elevado a la 2 a la 3 a la 4 y luego esta otra de 3 hasta la 4. Notemos que en todos los casos siempre llegaba hasta 4, entonces el i se va corriendo cada vez hay menos sumandos, pero es tal cual. Esto es lo que hay que hacer. Y si lo quieren resolver, aunque ya resolverlo me parece que es lo menos gracioso de esto, lo menos bello de todo esto, pues entonces esto de aquí da 4, esto 28, esto 108 y ya sumarlo, pues no sé cuánto da, 140 creo. Ahora que vamos bien, veamos algo diferente. Quiero el producto de una suma, ¿ok? Pasemos a ver el ejemplo. Pues bien, mutatis mutandi, lo que hay que hacer nada más es lo mismo. En lugar de poner una multiplicación, pues una suma por una multiplicación, y me queda exactamente igual, porque lo que hago es reemplazar. Este va a ser la función para i igual 1, la función para i igual 2 y la función para i igual 3. Y como ven, es nada más reemplazar los mismos valores y pues tratar el producto de eso, que no sé cuánto da mucho. Pero notemos que el resultado no importa, eso es muy importante, el resultado en sí no importa. Lo que importa es entender que simplemente estoy multiplicando lo que antes estaba sumando. A manera de ejercicios, pues dejo estos ejercicios de acá para que los desarrollen. Insisto, no importa el resultado, lo que importa es que lo desarrollen. Si quieren encontrar el resultado de los primeros ejercicios, pues está muy bien. Y que comprendan lo que está pasando aquí. Muy interesantes los ejercicios de aquí abajo que llevan una suma de multiplicación de una suma, o este otro que es la multiplicación de una suma de una multiplicación. ¿Cómo se resuelven? Si está claro el concepto, esto debería de salir fácilmente. Y para los que quieran hacerlo al revés, pues bien, dadas estas series, expresarlas entonces como notación sigma o notación pi para poner esto de aquí. Muy interesante este último de aquí. Si logran hacerlo, pues lo pueden dejar en los comentarios, sea como una imagen o como un código de LaTeX, que igualmente va a ser apreciado. Si lo logran hacer, está muy bien. Si no, pues les recomiendo seguir estudiando, trabajar un poco más y resolver estos ejercicios. Muchas gracias por ver este video.